Pues arrancamos este capítulo 7 de la serie Cómo perdí y recuperé mi salud mental. Ya sabéis, dos objetivos básicos: visibilizar pues, es que este tema de la salud mental nos puede afectar a todos y es mucho más presente de lo que la gente cree, y sobre todo demostrar que se sale adelante. Ya sabéis que es un vídeo sin ningún corte, bastante fluido, y ya voy mirando el tiempo con 10 minutos más o menos, que me puedo alargar un poquito, máximos de duración. Entonces, un poco el objetivo de este vídeo es contaros también las primeras semanas, ¿no? Y os voy a segmentar como en distintas temáticas. Bueno, lo primero, si no has visto ningún vídeo anterior o no sabes de lo que te estoy hablando, tienes los 6 capítulos anteriores, que sí que te recomiendo que los veas. A lo mejor no encuentras grandes giros como en Juego de Tronos, pero es importante el que los veas. Y entiendo que si estás en este momento es porque ya los has visto. Entonces, bueno, este vídeo lo quiero segmentar como en distintas partes y voy a hablar de las primeras semanas de mi baja. Bueno, lo primero, sabéis que empecé a trabajar con una psicóloga que ya se llama Ada. Vuelvo a dejar el link de LinkedIn en la descripción del vídeo, súper recomendable. Y si en este caso os sentís de una forma similar o os apetece en este caso probar con un psicólogo, yo os recomiendo 100% su perfil. Sobre el proceso con una psicóloga o con un psicólogo, también me apetecía, porque me estuve escuchando en los vídeos, comentaros algunas cosas. Lo primero es que no es magia, ¿vale? Es decir, que yo, por ejemplo, con Ada estaba 1 hora cada semana. Entonces, con que no es magia me refiero a que tenemos que cambiar un poco las expectativas que podamos tener y pensar que es una figura que nos está ayudando, pero que no nos va a cambiar de la noche a la mañana, sino que es un apoyo, es un refuerzo. Como yo comentaba, en cualquier tema de salud mental es obligado tirar en este caso de terapia, ¿vale? De ir a un psicólogo. Pero no hay que empoderarles ni pensar que la sesión nos van a dar una pócima y nos vamos a sentir bien, o nos van a dar una clave que nos cambie totalmente la vida. A lo mejor sí, a lo mejor hay algún pensamiento. A mí me pasó con Ada ciertos pensamientos o ciertas cosas que compartimos en sesión que fueron como muy reveladoras. Pero con esto deciros que si tú decides empezar un proceso de terapia, tienes que tener cuidado con esas expectativas que pones, y luego un componente importante es que vas a tener que trabajar. A mí Ada me daba una serie de ejercicios, cosas que tenía que hacer. Obviamente en el estado en el que me encontraba me daba a veces una pereza enorme, pero esos ejercicios tenían su sentido y no solo me ayudaban a mí, sino que le ayudaban a ella a entender cómo había pasado la semana. Entonces es muy importante que ahí seáis disciplinados, aunque no os apetezca, y también porque le vais a facilitar mucho el trabajo a vuestro psicólogo o vuestra psicóloga. Y luego, bueno, en las sesiones, sobre todo, abriros lo máximo que podáis para que os puedan ayudar. Esto es como si vas a un médico y tendrás que contarle dónde notas todos los dolores, los síntomas. No te puedes guardar nada, esto es importante. Entonces, bueno, su figura me ayudaba, pero también hay que pensar que yo pasaba muchas horas sin nada. Entonces a Ada le comentaba un resumen. Pero sin duda me reitero en lo importante que fue durante las primeras semanas el apoyo de Ada, porque mis primeras semanas fueron un poco hacia abajo y sin frenos. Es decir, no fueron semanas fáciles. Es verdad que me quité el tema de que me provocaba muchísima ansiedad, que era el ir al puesto del trabajo, pero lejos de estar bien, eso implicaba que explosionaran un montón de cosas alrededor del tema del trabajo. Una de las cosas también que fluctuaba mucho y que yo aquí tengo conversaciones con gente que me apoya en el proceso, que han sido muy repetitorias y iba cambiando pues casi como la luna, era qué hacer con mi futuro. Yo tenía como distintas opciones. Tenía una opción que era, por ejemplo, todo lo que tuviera que ver con continuar en la empresa y seguir en la empresa y recuperarme y verlo desde otro enfoque, aportar nuevas ideas. Y había muchos días que me apetecía seguir en la empresa. Había otros días que me apetecía dejarlo absolutamente todo, o sea, cortar sin finiquito y sin nada y tirar de ahorros. Había opciones de montarme algo por mi cuenta, o sea, bueno, hago asesoramientos laborales, pues cada vez estoy posicionado mejor en redes, tengo mis proyectos, pues decía, oye, este es el momento para montármelo por mi cuenta. Y luego había otros días que decía, pues me saco una oposición. Una oposición es verdad sencillita, siempre para combinarlo con mis proyectos. Y esto era una locura, porque la cabeza me fluctuaba mucho. Había un día que pues me levantaba, imaginad, y sentía que iba a continuar en el curro y que iba a sacar todo adelante. Luego otro día que no podía y lo dejaba. Y esto fue un proceso de semanas, ¿eh? Es decir, que me costó mucho tomar la decisión.
Y ahí yo creo que algo clave, que eso también lo hablaba con Ada, y creo que si no me falla la memoria, que la memoria no es de mis fuertes, lo he comentado anteriormente, yo creo que la clave, y este mensaje lo voy a repetir las veces que haga falta, es que si estás mal, mal de verdad, como yo me encontraba, no puedes tomar ninguna decisión seria ni crítica, porque no la tomas de forma objetiva. Tú cuando decides, nunca vas a acertar al 100%, ¿vale? Hay un porcentaje de acierto, otro de fallo, y probablemente sea el tiempo el que determine el peso de ambos porcentajes. Pero lo que sin duda no puedes hacer es tomar una decisión importante en un estado en el que no estás bien, porque esa decisión seguro que no va a ser bien tomada y si finalmente es un acierto será más por suerte que por parte estratégica. Entonces, bueno, ahí también es verdad que se unía al tema de qué hacer pues la culpabilidad en el trabajo, ¿no? Yo en mi trabajo dejé un momento de crisis, de mucho caos, gente que se había ido en la compañía, proyectos que entraban, y me sentía muy mal por el equipo. Y fue también algo que trabajé, ¿no? Y es verdad que con el tiempo esa culpabilidad se fue reduciendo, pero costó. Algo que me estresaba mucho, y yo creo que este punto es importante, a ver, la baja te la da tu médico de la Seguridad Social. Entonces, conmigo lo que hacía era que cada semana me llamaba para ver un poco cómo estaba y tal. Y me generaba muchísimo estrés. Porque claro, en mi caso, yo tengo que decir, no quiero generalizar, yo hablo de mi caso, pero me trataron bastante mal. ¿A qué me refiero a tratar bastante mal? En ningún momento, o sea, yo tengo la consulta, o todos tenemos la consulta cerca de casa, ¿no? Pero yo la tengo muy cerquita. En ningún momento me dijo de verme, ¿vale? La persona que me atendió en ningún momento me dijo de verme. Cuando yo le decía cómo me encontraba, en vez de notar yo que empatizara, la notaba como un poco borde, como si no estuviera segura de cómo yo me encontraba. Ya lo contaré en otro capítulo, el tema también de medicación, si pastillas o no, pero bueno, adelanto que me recomendó que tomase unas pastillas, pero es que sin verme físicamente. Yo le pedí en una ocasión que me derivase a psiquiatría, para que me pudiera ver un especialista. No, que lo llevaba ella. Entonces yo tuve ahí un trato horrible. Y esas llamadas me generaban mucha ansiedad, claro, porque yo no me encontraba del todo bien y al final la decisión de que sigas o no de baja te la da ella, ¿no? Entonces yo le explicaba un poco cómo me sentía. A mí me ayudaba mucho el apoyo que tenía de mi psicóloga para darle un poco de feedback de, oye, estoy trabajando estos temas en terapia. Yo me apoyaba mucho en Ada para preguntarle, oye, ¿tú cómo me ves? Por tener una visión externa, porque claro, yo a lo mejor puedo tener una sensación de que estoy preparado y mi psicóloga me dice, pues oye, Kiko, frena, ten cuidado porque el problema que tiene esto es que te reincorpores y vuelvas a sacar de baja. Que era yo lo que quería evitar, es decir, el objetivo durante también el proceso era yo sentirme lo suficientemente fuerte como para reincorporarme y poder aguantar. Luego veríamos qué decisión sería la que tomé. Pero yo lo pasé muy mal, ¿vale? Yo admito que lo pasé muy mal, me generaba mucha ansiedad. Justo el día antes de tener la llamada dormía regular, porque claro, pensaba en el y sí. Y si me dice que me tengo que reincorporar mañana, claro, porque la baja te dan el alta y bueno, si te la dan un viernes, por ejemplo, a mí me llamaban los viernes, pues quieras que no, tienes el fin de semana para descansar. Pero yo lo pasaba muy mal y considero pues que no se me trató bien. De hecho, que lo repetiré en el futuro. Había sido como muy... Yo la percibí, esto son percepciones, puedo estar equivocado, tampoco estaba en mi mejor situación de análisis, pero yo la percibía siempre molesta, o sea, tú tienes a alguien de baja por un tema mental, es un tema complicado, ¿vale? No te digo que me tengas que apoyar, ni dar cariño, ni tal, porque tú eres una terapeuta, o sea, eres una médica, pero joder, que notar un poco de afecto, yo notaba como que le molestaba, que se enfadaba, que estaba molesta. Y justo el día que ya cuando le comenté que me encontraba bien para el tema del alta, me hizo hasta una broma, hasta un chiste, se notaba, porque tú cuando hablas con alguien y sonríe, esa sonrisa invisible la puedes ver, la notas en el tono de voz. Yo lo noté y pensé, no sé, no me ha parecido muy profesional, ¿no? Yo creo que tienes que ser amable y agradable en todas las llamadas, o no sé, pero bueno, que lo pasé ahí, admito que lo pasé mal y me generaba mucha ansiedad. Y luego el proceso mental, horrible. Horrible porque, claro, cuando tú estás así, hay un componente que es que no sabes cuándo te vas a recuperar. Por ejemplo, si tú tienes un esguince de tobillo, tienes otro tipo, o tienes una operación o tal, tienes más o menos un plazo seguro.
oye, haces estas recuperaciones, tienes estos controles. En el tema de la mente es parecido, pero yo creo que hay un matiz mucho más subjetivo, o no es tan científico. O sea, yo entiendo que cómo se puede... Igual digo una barbaridad, pero esto no es mi campo de especialización y pido disculpas. Pero cómo tus huesos a lo mejor se pueden solidificar, si se dice bien, ¿no? Se pueden unir después de una fractura, por ejemplo. O cómo te puedes recuperar de una operación. Creo que tienes unas pautas o tienes unos tiempos más o menos más, por así decirlo, más aproximados o más acertados que en este sentido. Claro, yo pensaba, a veces lo pensaba, ¿eh? ¿Y si estoy así toda la vida? ¿Y si esto se me cronifica? ¿Y si esto no sale adelante? Entonces te vienen muchas veces esos pensamientos y son difíciles de gestionar. Y los días son como montañas rusas, tienes momentos buenos, momentos malos, o sea, son como un día normal. O sea, al final yo creo que todos tenemos los días con esas montañas rusas, lo que pasa es que lo notas más. Y yo hubo unas semanas, es decir, pues a lo mejor tenía 2 días que me sentía bien, luego otro que iba para abajo, pero fatal, luego otro que un poquito mejor. Me costaba muchísimo disfrutar de hacer cosas, o sea, una de las claves, como mi mente me estaba tronando, perdón, todo el rato me estaba tronando, yo necesitaba hacer alguna cosa para distraerme, y me acuerdo pues excursiones o planes súper chulos que hicimos, pero que yo a lo mejor estaba en el plan y hasta que no llevaba 2 horas haciendo eso, mi mente no cambiaba el chip. Entonces fue bastante complicado. Y había un punto que me daba mucho miedo, y era la medicación. No me quería medicar. Con esto no quiero decir que no haya que medicarse, ¿eh? Obviamente, si el especialista decide que te tienes que medicar y tú lo contrastas bien, y si quieres tener la visión de varios profesionales, casi que mejor, pues es lo que toca. Pero yo tenía la sensación de que igual me tocaba tomarme pastillas, y me generaba un horror enorme, porque el hecho de empezar con un proceso, no sé cómo llamarlo, farmacológico, o bueno, de tener un medicamento, implicaba tener un seguimiento, implicaba que ese medicamento me podía hacer un montón de reacciones secundarias, implicaba que tenía que probar con un medicamento y no me lo podía quitar tan fácilmente. Pero por otro lado veía que no mejoraba y que lo iba a necesitar. De hecho, mi médica de cabecera me recetó unas pastillas, me dijo, tú tómate esto, por lo que me cuentas, tómate esto, que te va a ayudar. Claro, ni me vio en persona, o sea, yo ahí aluciné y pensé, ¿y por qué este y no otro? ¿Y por qué no me derivas a psiquiatría, que me vean bien, estar yo que sé el tiempo que sea hablando y me digan cuál es el que necesito? Y me los puso en la receta, y de hecho los compré el medicamento. Pero en ese proceso pensaba, y también lo hablaba se lo comenté a la psicóloga, de oye, ¿tú conoces este medicamento, tal? Pero claro, la decisión de tomar el medicamento es tuya, es propia. O sea, un médico te puede hacer recomendaciones. Y yo empecé a tener un debate de qué hacer. Me encontraba mal, veía que no mejoraba, algunas cosas sí habían mejorado, pero otras sí eran muy lentas, las dudas de qué hacer. ¿Debo tomarme esta pastilla que me han recomendado? ¿Voy a mejorar por tomar esta pastilla? Pues la decisión que tomé te la voy a contar en el siguiente vídeo, que te tengo que dejar un poco de drama. Pero bueno, cosas importantes, ¿vale? Resumen, y ya me he vuelto a alargar, pero me lo podéis permitir. Y ya en el siguiente capítulo os lo cuento. Bueno, la importancia eso de leer psicólogo, súper importante. También esencial no tener unas expectativas de que nos va a cambiar la vida completamente, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, trabajar, ser disciplinado con lo que el psicólogo te pida hacer, y a la vez abrirte lo máximo posible en las sesiones, ¿vale? Ser disciplinado y abrirte lo máximo posible. Yo vuelvo a decir lo mismo, a mí mi experiencia con la seguridad social, horrible. Mi experiencia, estoy seguro que mucha otra gente, genial, pero es verdad que hay que manejar esas llamadas o esas situaciones en las que te toca llamar. Entonces, si te toca llamar, pues dices la verdad, que estás mal. Si te encuentras mal, que te encuentras mal. Si tienes que llorar, lloras. Pero si estás mal de verdad, pues lo expresas. Porque lo peor, y ahí Ada me lo comentó mucho, sería reincorporarme y petar de nuevo. Eso sería mucho más doloroso, porque una cosa es que te coges la baja, te recuperas y te reincorporas, y otra cosa distinta es que te cojas la baja,
crees que te recuperas, te reincorporas y te pegas un golpe enorme. O sea, esto es como yo que soy futbolero, pues que tienes una lesión y vuelves a jugar, o que tienes una lesión, vuelves a jugar y a los 2 o 3 días vuelves a tener una lesión. Eso es un dramón, ¿vale? Eso es un dramón. Y luego, pues lo que os digo de que es una lucha constante, es una lucha diaria, es una lucha constante. No es una progresión lineal, ¿vale? O exponencial. Yo creo que esto es exponencial o lineal. O sea, lineal sería así, bueno, que soy malísimo para estas cosas, pero bueno, que no es una proyección así, que tiene fluctuaciones, que puede tener un día muy malo, puedes tener 2 o 3 días buenos y vuelves a ir hacia abajo. O sea, que es complicado, ¿vale? Que es complicado y tú te tienes que abrazar también al proceso, ver qué sientes, ver qué te ayuda y no dejar de luchar. Pero vuelvo a decir lo mismo, tienes que aprender a luchar de forma efectiva. Contra esto es muy difícil luchar. Si tú tienes la cabeza pum, 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 tú no puedes racionalizar contra ella. Te gana. O sea, tú tienes aquí una voz que es mucho más poderosa que tú y tú no le puedes decir cállate ya y se paran los pensamientos. Ojalá. Yo tenía mi voz martilleando, lo que aprendí pues a través de Ada eran técnicas o hacer ciertos planes que mi cabeza desconectaba por momentos y volvía al bendito silencio. Y no a los mensajes de Kiko, te va a ir mal, no vas a volver a trabajar en tu vida, te vas a quedar pobre, mira lo fracasado que eres, que cuando tú estás mal, la voz flipas. Y por eso que el otro día, creo que fue el 10 me parece, de septiembre, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pues es que es normal que la gente se suicide, porque el dolor de tener tu propia voz, que no eres tú, que es una voz que tú escuchas, ¿vale? Que son los pensamientos, tal, pero no me voy a poner en plan filosófico, pero el tener una voz ahí machacándote, pum, 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 es muy difícil. Entonces, toca luchar, toca ser valiente, toca ser fuerte, pero también decirte, si has llegado a este punto del vídeo, joder, lo que me he enrollado hoy, pero bueno, espero que te haya gustado, que si yo he podido, de verdad que yo he podido, tú también podrás hacerlo. Que el superar estas cosas requiere de ese esfuerzo, de ese aprendizaje, de saber gestionar bien todo ese dolor, ese sufrimiento, pero que se puede salir adelante. Y vuelvo a reiterar, tirar de un psicólogo. Fundamental, se necesita un psicólogo. 100% para salir, ¿vale? Y si no tienes esos recursos, mira lo que puedes conseguir, como si tienes que pedir un microcrédito. O tienes que ir a lo mejor a psicólogos que te lo pueden hacer de una forma más gratuita, en universidades, no sé, pero de verdad, a un psicólogo. Ya termino, que soy súper pesado y tengo el muñeco este que tiene una mala leche, que ya me está mirando conforme sigo el vídeo y más mala leche. Además, está puesto para girarme y me encuentro el careto. Bueno, semana que viene o a lo mejor en 2, porque es verdad que estoy ahora con muchas cosas encima de la mesa, pero eso es muestra de mi recuperación. Os contaré esa dura decisión y qué pasó con el tema de las pastillas. Si me las tomé, si me las estoy tomando, si no me las tomé. Ya veremos y un poco la lógica. Que espero que os haya gustado y os mando besos y abrazos. Y bueno, deciros que me encanta leeros, que os están llegando los vídeos, que os sentís reconocidos, que os están ayudando, que valoráis que esto salga adelante. Y lo que digo muchas veces, no dudéis en dejar comentarios o en compartirlos con gente que los pueda necesitar. Porque al final a mí una de las cosas que me empoderaba dentro de esta situación era decir, cuando salga, contaré lo que he vivido e intentaré que mis palabras puedan ayudar a muchas personas. Así que lo dicho, ánimo si estás en la lucha, prevención si no te ha ocurrido y nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Hasta luego, besos y abrazos, chao chao.